Ahora vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre la teoría keynesiana. La verdad es que no sería preciso hablar sobre la teoría keynesiana si no fuera porque durante casi 40 años se ha utilizado para justificar el intervencionismo monetario y fiscal de los gobiernos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta que entró en crisis, con la mal llamada crisis del petróleo, a finales de los años 70 del siglo pasado. También tenemos que estudiar la teoría keynesiana porque todavía son muchos los economistas que solo han estudiado la macroeconomía keynesiana, forman parte de esa generación perdida de economistas en el marasmo keynesiano en términos de Hayek. Además, en los libros de texto de economía, lo verán el año que viene, pues se dedica una parte al modelo keynesiano, siempre contraponiéndolo como si fuera, digamos, el modelo competitivo de los monetaristas, cuando desde el punto de vista de este curso estamos explicando que para nosotros monetaristas y keynesianos son prácticamente la misma cosa y adolecen de los mismos vicios científicos y metodológicos como consecuencia de esa concepción macro y carente de dimensión temporal que utilizan. Pero es que además es importante explicarlo porque se utiliza muy a menudo en la vida real, en el sentido de que está detrás de muchas de las tonterías que se leen en los artículos de prensa económica, que se escuchan en los debates económicos en el Parlamento, etc. Vamos a hacer una pequeñísima exposición, pero brevemente me gustaría referirme primero a John Maynard Keynes, su fundador. Lo más peculiar de Maynard Keynes es que prácticamente no sabía economía, es decir, solo estudió 6 meses, solo fue a clase de economía 6 meses, como ustedes, vamos, un cursillito de 6 meses con Marshall y nada más. Hayek dice que desde luego todo lo que era la historia del pensamiento económico en la Inglaterra del siglo XIX era un libro cerrado para él, pero simplemente porque no lo había leído. Ahora era una persona muy brillante, con gran capacidad de persuasión, con una voz que seducía a cualquiera y con una gran influencia en la Inglaterra de su tiempo. Realmente el influjo de Keynes ha sido realmente perverso. Keynes era una persona profundamente inmoral, y no es que lo diga yo, lo dice él en su autobiografía, Two Memoirs, dice que tanto él como sus compañeros del grupo de Bloomsbury estaban en contra de toda la moral preestablecida, y concluye que ya a la edad de su vida a la que haya llegado, pues no solo se declara inmoral, sino que es demasiado tarde para cambiar, está en contra de cualquier principio. Y eso es lo que aplica al ámbito de la economía. Pretende decidir ad hoc según las circunstancias del caso, según lo que a él le parece que es lo correcto hacer en cada momento, haciendo tabla rasa de los principios que se han ido formando y depurando de manera evolutiva y que constituyen el marco que es esencial para que trabaje o funcione una economía de mercado. La verdad es que ni él mismo, la verdad, se creía lo que decía. Hayek cuenta la anécdota de que se encontró a Keynes después de la Segunda Guerra Mundial en Cambridge y le dijo: oye, Maynard, pero tú te das cuenta de los efectos que está teniendo todo lo que estás escribiendo, que de alguna forma está dando vestimenta de respetabilidad científica a todas las barbaridades que quieren hacer los políticos. Y dice que Keynes le contestó: Hayek, no te preocupes, porque de la misma manera que yo soy capaz de convencer a todo el mundo de que lo que había que hacer era inflación en determinadas circunstancias, ahora no te preocupes, en cuanto vea que se sale la gente del tiesto, dice que está así con la mano. Vuelvo a escribir otro libro, otro artículo, convenzo a toda la gente de lo contrario y cambia las circunstancias. Hayek se quedó nota ante la respuesta y añade que lo malo fue que la semana siguiente o 15 días después murió de un infarto Keynes y ya no le dio tiempo de hacer ningún cambio y toda la semilla perversa de sus doctrinas quedó allí influyendo negativamente al mundo económico durante 40 años. And talked to him after dinner and asked him whether he wasn't alarmed for what his pupils, naming two, I won't name now, were doing, agitating for more expansion, when in fact the danger clearly was inflation. He completely agreed with me and assured me my theory was frightfully important in the 1930s with the question of combating deflation. Trust me, if inflation ever becomes a danger, I'm going to turn public opinion around like this. 6 weeks later he was dead and couldn't do it. I think he would have been fighting the inflationary policy. Hay una anécdota de Churchill muy curiosa que dice: ayer estuve con 4 economistas y escuché 5 opiniones distintas. ¿Y cómo es eso posible? Dice: porque estaba Keynes entre ellos. Cada uno de los 3 economistas tenía su opinión y al llegar a Keynes tenía 2 y además opuestas.
Le gustaba siempre empatar con una doctrina contraria. Todo el mundo cuando quedaba convencido de pronto le decía la otra y pensaba que podía jugar con la gente. Si alguien quiere meterse en el mundo de Bloomsbury, que coja la biografía de Keynes, escrita por Skidelsky, en 3 volúmenes, que no tiene desperdicio, encontrarán todo tipo de... Bueno, la visión de un movimiento que hizo mucho daño en el Reino Unido y también en toda la humanidad, completamente amoral en el ámbito de la concepción de las ciencias sociales, pero también del comportamiento personal. Vamos a ver muy resumidamente el modelo keynesiano. Ya saben ustedes que a mí no me gusta utilizar gráficos, pero simplemente para que lo podamos entender de manera simplificada, vamos a poner la renta nacional que se ingresa y la renta nacional que se gasta, y aquí hay una recta de 45 grados, que es el lugar geométrico de todos los puntos donde lo que se ingresa es igual a lo que se gasta. Pues lo que dice Keynes es que la renta nacional que se ingresa es igual a la renta nacional que se gasta, y en el modelo simplificado de Keynes lo que se gasta bien en consumo o bien en inversión, o sea que la renta nacional sería igual a lo que se gasta en consumo más lo que se gasta en inversión. La función de consumo keynesiana, no me pregunten ustedes por qué, pero tiene esta forma. Es una función estable de la renta, pero que tiene esa forma. Un crecimiento con la renta del consumo, pero menos que proporcional, porque conforme la gente más rica, pues cada vez dedica proporcionalmente menos al consumo. Y luego supone en el modelo que la inversión es una variable exógena, y que se añade, entonces C más I. Y aquí estaría I al consumo. Bueno, pues si C más I es la cantidad que se gasta y la renta nacional a la que se ingresa, el punto en el que se cortan sería la renta nacional de equilibrio. Y lo que dice Keynes es que puede ser que esa renta nacional de equilibrio no garantice el pleno empleo, que haya un equilibrio con desempleo. Y esto es resultado a que no se gasta lo suficiente. El malo de la película en Keynes es el atesoramiento y el ahorro, por eso la paradoja del ahorro keynesiano. Ahorrar es malísimo, porque al ahorrar uno no demanda, por tanto no hay suficiente demanda efectiva, escasez de consumo, escasez de inversión, y la renta nacional de equilibrio puede ser que sea con desempleo. Y si es con desempleo, ¿cuál es la solución keynesiana? Pues muy sencillo, justo lo que los políticos arbitristas siempre han estado reclamando: alegría, gasto, consumo, apagar el incendio con un lanzallamas. Si hay desempleo, lo que hay que hacer es gastar más. Se gasta más, bien en consumo, bien en inversión, hasta una nueva renta de equilibrio, que ya sería la de pleno empleo. Ese es brevemente explicado el esquema keynesiano y la solución keynesiana a las crisis. Más gasto público, en forma de consumo, en forma de obras públicas, en forma de política fiscal. Reducir el tipo de interés, desde luego, pero no es suficiente, porque lo reduce a cero y a lo mejor no reaccionan los agentes económicos, se produce lo que se llama la trampa de la liquidez. Gasto, gasto y gasto. Claro, y eso a los políticos les encanta. Y cuando salió el libro de Keynes en el año 36, la teoría general de la ocupación, del interés y del dinero, vamos, es que estaban encantados los políticos. Por fin había alguien que después de 200 años les abría la puerta para el gasto barra libre y todo tipo de aventuras financiadas a través de los políticos, porque eso es lo que hay que hacer, gastar y consumir para salir de una profunda crisis. Y luego se completa este análisis con el famoso multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano parte de lo mismo, que la renta nacional es igual al consumo más la inversión, entonces el consumo sería una función estable de la renta nacional, vamos a suponer que es 0,8 de la renta nacional. Entonces, por cada millón o billón de euros que gaste usted en inversión, la renta nacional se va a multiplicar por 5, por eso se llama multiplicador, que es la inversión, lo que llaman la propensión marginal al ahorro, o 1 menos la propensión marginal al consumo. Luego está clarísimo, con este instrumental todo el mundo contento, ya entendemos por qué no hace demasiados meses, antes del verano, se nos decía desde el gobierno que por favor lo que tienen que hacer ustedes es consumir, no dejen de consumir, porque si dejan de consumir se hunden todo. Por favor, oiga, es que no puedo seguir consumiendo porque a lo mejor me echan del trabajo porque tengo que pagar la hipoteca. Bueno, pues que todo el mundo consuma lo que pueda, porque al consumir no solo se hace usted un bien, porque vive mejor y tiene más bienes de consumo, sino que además es usted un filántropo, está haciendo un bien a toda la sociedad. Pero resulta que afortunadamente los agentes económicos, ni las empresas, ni las familias han hecho caso.
a todos estos políticos que basándose en Keynes decían esas tonterías. Todo lo que estamos haciendo es ahorrar, porque lo que hemos visto en nuestro análisis es que la crisis es por exceso de consumo o por falta de ahorro, motivada por una expansión crediticia sin base de ahorro real. Y tenemos que ahorrar para salir cuanto antes de la crisis. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Fomentar el consumo, como se deduce del análisis keynesiano, en una etapa de crisis, con desempleo, es tratar, como decía antes, de apagar un incendio, literalmente con un lanzallamas. El modelo keynesiano es una pura elucubración mental, sin contacto alguno con la realidad de los procesos de mercado, con la realidad que diría Mises praxeológica. Está elaborado en términos estrictamente, como ven ustedes, gráficos o en términos algebraicos, pero un razonamiento matemático puede ser impecable desde el punto de vista de la operativa de los pasos intermedios y, sin embargo, como explicaba en clases anteriores, carecer completamente de racionalidad económica. Aquí se pretende que hay una función de consumo que tiene esta forma, de dónde se ha extraído y por qué, pero con independencia de que en el pasado haya tenido esta forma, que no está demostrado, no hay ninguna garantía de que la tenga hoy ni que la tenga el día de mañana. Y además, aunque la tuviera, el hecho de que, pensando que gastando más, a través de este automatismo del multiplicador, se va a multiplicar la renta nacional, carece de lógica económica, porque en la vida real lo que sucede es justo lo contrario. Es como si yo digo, ¿multiplicador keynesiano? No. Me ha pensado usted un multiplicador mucho mejor. ¿Qué es esto de que se aumente la inversión? Como dice Keynes, aunque sea acabando zanjas y cerrándolas. Hombre, si ya de paso hace usted algo que parezca productivo, una carretera, pues tanto mejor, que con eso aumenta la renta nacional. No, nada de multiplicador keynesiano, que solo multiplica por 5 la renta nacional por cada millón de euros que se fabrica, se inyecta o que se gasta. Miren un multiplicador mucho más potente que el keynesiano, el multiplicador del profesor Huerta de Soto, es decir, de un servidor. Nadie dudará que es exacta la siguiente identidad, que la renta nacional de España es igual a la renta nacional del profesor Jesús Huerta de Soto más el resto, la renta nacional del resto de España. ¿Alguien duda de que esto es cierto? Vamos, que lo que yo gano, más lo que ganan agregadamente el resto de los españoles es igual a lo que ganamos todos los españoles. Está claro que esto es absolutamente cierto. Pues bien, la renta nacional del resto de los españoles es una función muy estable de la renta nacional, igual que la del consumo de Keynes, incluso todavía más estable. Podríamos decir que la renta nacional del resto de España es igual a 0,9999999 renta nacional. Y por tanto que la renta nacional es igual a 1 millón de veces lo que yo gano. Por tanto, ¿qué puñetas de hacer una zanja, gastarse 1 millón de euros en una obra pública? No, se han equivocado estos señores. Si España quiere salir de la crisis, señor Zapatero, lo que me tienen que dar a mí es 1.000 millones de euros. A mí, y yo me los gasto, me los voy a gastar, me los pulo, porque por cada 1 millón de euros que yo me gaste, 1 millón de veces más crecerá la renta nacional española. Luego está clarísimo que todos salimos de la pobreza gracias al multiplicador de Huerta de Soto, porque fíjese qué capacidad multiplicativa de la renta nacional de España. Por cada euro que yo me gasto, 1 millón de euros se expanden en aumento de la renta entre todos los españoles. Y como yo soy una persona muy buena, filántropa, que quiero ayudar a todo el mundo, es a mí a quien me tienen que dar el dinero. No abrir y cerrar zanjas, no conectar todas las capitales de provincia, incluyendo las de Canarias y Baleares, por AVE, no. Lo que tienen que hacer es darme a mí el dinero que yo me lo gaste, y entonces solucionado todos los problemas. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, qué tontería, dice que esto es una parodia. Sí es una parodia, claro, pero lo que les quiero decir a ustedes es que la lógica matemática de este multiplicador es idéntica a la que acabamos de ver del multiplicador keynesiano, no hay ninguna diferencia. Pero en una y en otra, la lógica subyacente en términos de economía es nula, inexistente. Lo que todos identificamos como un absurdo en relación con mi multiplicador, las mentes legas piensan, anda, qué genio Keynes, que nos ha demostrado científicamente que lo que hay que hacer es gastar, aumentar la demanda agregada para salir de la crisis a través de su multiplicador.